Saludos, gentes, y bienvenidos nuevamente a un espacio más de Barcito FM. Ahora quiero darles la bienvenida y vamos a compartir un tema, uno de los temas polémicos que nos ha dejado el año recién finalizado. Vamos a hablar sobre estos casos que en realidad se han vuelto casos símbolo en materia del sistema de justicia en el país. Perspectivas contra qué se enfrenta, digamos, aquellos profesionales que entran valientemente a jugar un rol importante en estos casos, de qué estamos hablando en realidad en el país y cuáles son las señales que marca un sistema de justicia como el nuestro, que ha venido siendo señalado de una serie de situaciones. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada este día, a la abogada Lucrecia Landaverde. Gracias, abogada, por estar con nosotros y de verdad que le agradezco hacer el espacio. Yo sé que ha estado súper ocupada, pero es importante compartir con la audiencia, sobre todo ahora en un país que está sometido a un bombardeo de desinformación, tratar de llevarle elementos que permitan despejar y crear un pensamiento crítico de lo que está pasando. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted por haberme invitado. Es importante que hayan distintas voces que lleven al análisis a la población que ahora mismo está metida en una especie de adormecimiento. Eh, Sin duda alguna, cada voz disonante que no solamente aplauda todo lo que sucede, eh, marcará alguna importancia en el futuro nuestro. Así que, pues, gracias por haberme invitado. Vamos a tratar de aprovechar al máximo. Quisiera, en primer lugar, que nos describiera usted como defensora de este caso, y vamos a referirnos a tomar como punto de partida el caso tan sonado, tan conocido, pero tan poco, digamos, que hemos logrado explorar a detalle qué sucedió ahí. Y hablamos del caso de Alejandro Mason. ¿Cómo describiría cuáles son las características que usted como abogada y con la experiencia que ha tenido, cómo describiría que podemos determinar y caracterizar este caso? Fíjense que yo, por un tema de respeto a la familia, eh, Ujú. de ética profesional y demás, mm, quiero hablar poco del caso, pero hay cosas que la población debe saber, ¿verdad? Eh, yo quisiera de verdad tocar lo menos posible el tema. Hay muchos periodistas que me llaman y que me dicen que necesitan entrevistas. Suelo decir que es muy difícil para mí hablar del tema. ¿Verdad? No obstante a ello, es importante destacar que estamos ante un crimen que efectivamente debería de llegar al fondo del por qué sucedió, ¿verdad? Siempre lo he sostenido y lo sostengo que se trata de un homicidio que yo categorizo así, un homicidio, no un cualquier homicidio que sucede de manera fortuita, sino que es un homicidio que yo digo que lleva un ingrediente muy alto de conspiración, un ingrediente conspirativo por ser la persona que era la víctima mortal, ¿verdad? Y en estas explicaciones de mis tesis, de lo que pudo haber pasado, y digo mis tesis, Ujú. porque, porque lo que pasa es de que pueden haber muchos móviles, muchas motivaciones que nos llevaron a este desenlace lamentablemente mortal del señor Alejandro Mason. Y es que vea usted, como se trataba de un asesor de seguridad nacional, pues era una persona que poseía informaciones muy importantes y estas informaciones importantísimas podían poner de alguna manera en una situación de inestabilidad del propio gobierno, de la Sí. gobernanza o del método de gobernar del gobierno actual. Y esto lo digo de esta manera porque cuando conocemos de que se da un intercambio de acusaciones y señalamientos entre un diputado y el asesor de seguridad nacional que terminó siendo aniquilado, eh, pues evidentemente veíamos de que
gente de una investidura demasiado importante para todo un país, un diputado, pertenece al crimen organizado, al narcotráfico específicamente. Y es señalado y se publican algunas imágenes donde aparecen unas fotos que sugerían de manera categórica que eso era droga embalada, droga embalada. Fíjense ustedes, lo repito así para que ustedes mismos puedan, yo que sé, bucear en toda esa información y poder refrescar aquellos intercambios de una pelea que sucede entre el asesor de seguridad nacional y un diputado que actualmente está enfrentando un proceso que solo es para engañar a la población, que ya hemos visto cómo lo han presentado físicamente, no se ve deteriorado, no se ve como una persona que esté en las circunstancias que están miles de salvadoreños inocentes que ni siquiera tienen derecho a una defensa. ¿Verdad? Este señor pareciera que simplemente lo tienen ahí de manera indigna, obviamente, haciendo un show, un teatro, que parece que se le castiga cuando se le Ujú. somete a la justicia, pero que cuando vemos físicamente a esta persona, vemos que pareciera que lo están premiando de alguna manera porque está en unas condiciones físicas y además presentables de imagen, que si comparamos con, por ejemplo, con Ernesto Mason, de quien no sabemos si está vivo o no, vemos los contrastes, ¿verdad? Vemos los contrastes con la gente que también ha estado privada de libertad, que sale dando sus testimonios y que muchos en una situación de un estado muy apremiante, hasta de, esto se llama de anemia, fíjese usted. Ujú. Muchos reos tienen una situación de estado de anemia muy palpable, muy visible. Incluso esas imágenes que vemos nos llevan a los tiempos del hitlerismo, donde a los judíos se les metía a los campos de concentración y se les asesinaba en las cámaras de gas y ese tipo de cosas. Vemos imágenes que circulan, que no están alejadas de la apariencia física de aquellas personas que fueron víctimas del holocausto. Yo particularmente como abogada suelo, digamos, comparar las imágenes con las imágenes actuales de estas personas capturadas con el estado de excepción. Pero en el caso particular de Alejandro Mason, vemos a un Eric García que está preso por unas acusaciones que surgieron ahí en esa pelea, Ujú. que son totalmente absurdas, son ridículamente absurdas. Se le acusa de un delito que es menos importante, de menos gravedad, de menos, vamos, de menos severidad o castigo para este sujeto. Entonces se finge que se pretende hacer justicia o se pretende aplicar las leyes, pero la verdad es que lo que tenemos es un show bien montado, ni bien montado, pero digamos Ujú. eh, un teatro para las personas menos cautas y empiezan a aplaudir y que digan, eso es, aquí castigamos a los que cometen delitos, no importa quién sea. Pero la verdad es que esta gente desprovista de todos principios y valores, capaz de autohumillarse para presentarse en una escena teatral para engañar a una masa de la población que va a estar siempre excitada aplaudiendo por el circo y el teatro permanente que el gobierno les monta y les presenta, ¿verdad? Licenciada, a todas luces, este no es un caso normal, no es un caso que uno lo pueda ver como se procesa, digamos, un tipo de denuncia o una captura o una situación a la que de alguna manera está sometida una buena parte de la población, conociendo que estamos en un régimen de excepción. Pero este caso tiene una serie de características que lo hace más complejo y francamente no sabemos a qué se enfrenta aquel que en realidad asume esta batalla. Podría más o menos tratar de aterrizarle a nuestra audiencia a qué se enfrenta alguien que asume un caso de estos, porque estamos hablando de una situación en la que
los obstáculos y las barreras se van a poner desde el máximo espacio y esfera de poder que hay en este momento, digamos. Más allá de los obstáculos en el acceso de la justicia, tenemos algo que es mucho más dramático en este tema. Y el drama se puntualiza o se centra en el mismísimo hecho, voy a intentar que no sé si ya se vean bien, Sí, sí, en sí. el mismísimo hecho de que las personas, los abogados, los profesionales que defendemos a estos miles de inocentes, o en este caso particular, actualmente sé que sigo siendo la abogada de Alejandro. No sé hasta cuándo eso se mantenga de esa manera. Verdaderamente yo misma considero que es necesario que se replantee el equipo de abogados que lleva este caso. No es una cosa fácil la presión de la persecución, la inseguridad, las amenazas a muerte. Eh, este tipo de cosas verdaderamente son agobiantes, ¿verdad? Pues esa inseguridad, precisamente, el hecho de que no tenemos un sistema de justicia que nos garantice seguridad jurídica, que nos garantice un debido proceso, que nos garantice al menos de que físicamente a nuestra integridad no le va a pasar nada o a nuestras familias. Pues sí, a todo esto nos enfrentamos quienes estamos en esta lucha, no solo de los capturados con el estado de excepción, sino a cualquiera que incluso está a merced de las decisiones de un juez que solo va a seguir órdenes de la fiscalía, porque los jueces no deciden, siguen órdenes Ujú, de la fiscalía. La fiscalía ordena que se meta presa a una persona y el juez dice que sí a todo, ¿verdad? Los policías y militares que no tienen mayor grado académico ni comprensión acusan a una persona, le inventan los delitos, se inventan todo, hasta la forma en que capturan a la persona y el juez manda a la cárcel a estas personas, aun cuando los indiciados o los imputados no tengan ni un solo, vamos, un elemento siquiera indiciario que me digan, que me sugieran que esa persona es un delincuente, teniendo la ujú, certeza, fíjese usted, de que estamos ante un inocente porque hay cero elementos indiciarios que me digan que ha cometido delito alguno o que ha participado en alguna comisión delictiva. Aún así, se le manda a prisión sin ningún derecho, suprimiéndole todos los derechos. Pues todo esto es lo que cualquier ser humano, cualquiera, y digo, no tiene que ser salvadoreño, cualquiera que vive en nuestro país tiene este nivel de inseguridad, de vulnerabilidad, ¿verdad? A eso nos enfrentamos. Aunado al hecho que en el caso particular que llevo el caso, o que por lo menos intento construir toda una ujú. investigación en el caso del señor Alejandro Mason, pues también una serie de amenazas. Es una cosa agobiante, ¿verdad? Una cosa agobiante eh, que pone a pensar a los abogados, porque uno de pronto dice, ¿hasta dónde vale la pena arriesgar a mi familia? Porque ya hasta uno deja de pensar en uno mismo, sino en su Sí. propia familia. ¿Hasta dónde vale la pena? Cuando lleguemos a esto, al final de todo esto, más allá de si llegamos a la verdad de los hechos o no, si los familiares tienen una indemnización por todos los daños sufridos, que son muy cuantiosos, y eso es importante decir, ¿hasta dónde? ¿Cuál sería mi satisfacción verdaderamente? Podremos nosotros deducir responsabilidades penales para que estas personas enfrenten la justicia. Y vienen una serie de preguntas que nos autorrespondemos basados en la realidad que enfrentamos, ¿verdad? Lo cierto es que en este caso del señor Alejandro Mason, yo sí veo una cosa desde la abogacía. Y es que veo que lo máximo que podemos buscar es que a la familia, por todos esos daños sufridos, se les indemnice, ¿verdad? No ha sido fácil esa tragedia,
como una madre, como toda la familia ha afrontado el, el asesinato, lo voy a llamar yo, de un miembro de su familia donde se violan todos los derechos, donde se manipulan muchas cosas y quienes manipulan todo esto, empezando por la forma en que se captura, es precisamente las autoridades que deberían de garantizar la seguridad de toda una población. Así que es una cosa muy compleja, muy interesante. Desde el punto de vista de la criminalística, le puedo decir yo que es un caso fascinante porque uno investiga y descubre Ujú, y encuentra tantas cosas que pasan en el mundo de Hollywood, en Netflix, ujú, y uno dice, ¿cómo es posible que haya gente tan mala, tan verdaderamente delincuentes, con un nivel de accionar de sicariatos dentro de las mismas autoridades que deberían de proteger? Y entonces vienen tantas cosas que para la criminalística, si estuviéramos en un estado constitucional de derecho, donde tuviésemos esa esfera de protección jurídica, sería, por supuesto, fascinante, no porque se trata de un homicidio, sino, digamos, del sí, nivel conspirativo en que se ha manejado todo este crimen, que es un crimen verdaderamente impresionante, que es un crimen con un lujo de barbarie, que uno dice, como fiscales, como personas que tenían que salvar vidas, gente dedicada a la salud, a la protección de los enfermos, a curar a los que padecen algún quebranto de salud, pudieron prestarse para ejecutar una serie de actos que terminarían con la vida de una persona sistemáticamente porque se trataba de un homicidio. Y viene y se pregunta muchas cosas. ¿Cómo autoridades tuvieron tanto cinismo de ejecutar, autoridades, digo, dedicados a ujú, protegernos a nosotros, tuvieron sí, tanto cinismo y descuido de ejecutar una serie de actos que son constitutivos de delito, pero que además los muestra a ellos como actos criminales, como criminales dedicados a asesinar gente, con un nivel conspirativo impresionante, ¿verdad? Y puede de pronto decir el fiscal general, bueno, esta abogada está diciendo demasiadas cosas que nos afectan y le voy a ujú, capturar. El tema es, señor fiscal, que si usted decide eso, asegúrese que todas las evidencias esparcidas por todos esos delincuentes, algunos con placa policial, verdaderamente no existen, porque las evidencias ya no están solo en El Salvador. Entonces, ujú, eh, las evidencias tienen rostro, las evidencias tienen número de ONI, las evidencias nos llevan a personas específicas, ¿verdad? ¿Cómo un abogado que se dedica al derecho penal va a hacer estas aseveraciones de manera irresponsable? No sí, debería, ¿verdad? Porque cuando menos ya me hubiesen encarcelado. El ujú, tema es que si más allá de, por ejemplo, de intentar destruir a la abogada, que ha dicho cosas que son sensibles para la administración de justicia, para el gobierno, para la administración pública, para lo que quiera, para el sistema de salud, donde muchos de nuestros familiares, nuestros hijos, nosotros mismos confiamos la vida en estas personas que al final solo funcionan como cómplices para aniquilar gente. Y todos estos planteamientos, estos análisis se los pongo en la mesa, no porque yo cuestione, porque quiero cuestionar, ujú, porque me imagino, es porque hay evidencias, es porque hay evidencias, evidencia y evidencia que es científica, que podemos constatar científicamente, como el mismísimo cuerpo del Señor que termina siendo la víctima mortal, evidencia científica documental que son textos que trazaron vamos, voy a decir yo, todo el equipo médico que funcionó, pero además el equipo de salud, o sea, el equipo de salud en general, médicos, enfermeros, quienes hayan sido que hacían esos apuntes.
pero también tenemos la evidencia de que se eliminó evidencia, que también constituye evidencia, Ujú. ¿verdad? Yo he dicho, no hay delitos perfectos, ¿verdad? No hay delitos perfectos. Y la gravedad de todo esto, solo acabo aquí, es que Sí, sí, cuando sí. se tiene demasiado poder, esta gente está tan embriagadísima de poder que cayeron en un nivel de estupidez donde se descuidaron y dejaron evidencias esparcidas por todos lados. ¿Qué Ujú. pasa si me aniquilan a mí? ¿Habrán solo sumado a las tantas evidencias en contra de ellos que son sicarios, que ejecutan gente, que aniquilan gente? Porque con el hecho de que tomaran, por ejemplo, una decisión de aniquilarme, con eso no eliminan la evidencia que está, toda la evidencia, al contrario, sumarían evidencia, ¿verdad? Pero bueno, Sí. y digo todo esto porque ya, ¿qué puedo esperar yo, por ejemplo? Si hay amenazas, si hay cosas, lo que espero es que se ejecuten, porque ¿de qué otra forma nos protegemos si las propias autoridades que deberían de protegernos son quienes ejecutan estos actos? Por ejemplo. Para más o menos despejarle a la audiencia, el caso que se está llevando, ¿contra quién en realidad es la demanda que ha puesto, digamos, el caso que usted lleva, abogado? ¿Específicamente hay alguien o es en general? ¿Está específicamente alguien? Y segundo, todos conocemos que el ser humano tiene la capacidad de ir elevando el umbral de tolerancia. ¿Hasta dónde puede llegar el umbral de tolerancia que pueda tener Lucrecia Landaverde en función de llegar hasta el fondo de un caso como este? Pues no lo sé, no lo sé. Particularmente pienso que esta tolerancia, que usted llama tolerancia, yo lo voy a llamar resistencia, Uh -huh, eh, viene motivada de muchas cosas. Uno, de los deseos de la familia, de querer continuar, ya sea conmigo, con el caso o con otros abogados. Sí, en mi caso particular, ¿hasta dónde? Yo voy a respetar la voluntad de los familiares. ¿Hasta dónde quiere llegar la abogada que hoy tiene frente a usted, conversando con usted? uh Yo quiero -huh, llegar hasta el punto donde por lo menos se reconstruyan de alguna manera los daños que se le han provocado a la familia. Porque los daños okay. son severos, los daños son severos. Esta persona no solo es él la víctima mortal, hay víctimas que también terminan siendo víctimas porque matan a una persona que es de su grupo familiar. Hay una esposa, hay una hija, hay una madre, hay hermanos, hay gente que ha sufrido y que sufre toda la angustia desde el momento de la captura anormal, atípica, violando todo un proceso policial para que se ejecutara la captura. Todo eso son daños que la familia sufrió. El hecho de tener cero contacto con la víctima mortal, Uh y -huh, no poder darle auxilio médico con médicos que no estuviesen siendo parte de un equipo que terminaría con la vida de este señor, sino que ellos le pudieran dar los cuidados paliativos necesarios para resguardar su salud, aunque estuviera enfrentando el proceso. Policías, fiscales, equipos hospitalarios, voy a llamar, equipos de la salud, me refiero a personas específicamente, que han intervenido en todo este crimen que termina de la forma que tuvo el desenlace, ¿verdad? Pues todo esto dentro de un proceso judicial se tienen que deducir responsabilidades en el nivel de participación de cada uno de estos sujetos e individuos que ejecutaron actos para que se produjera el desenlace mortal, empezando desde el policía, uh empezando, -huh. digamos, desde el señuelo que ponen para que Alejandro esté en un lugar determinado para capturar, ¿verdad? O sea, Sí. hay mucho, mucho, mucho que se puede, digamos, individualizar con nombre, apellido, con cara, con identidad de todas estas personas. ¿A quién se denuncia? No es una demanda, Uh -huh, denuncia en un hecho delictivo. En un hecho delictivo se denuncia, por ejemplo, el mal manejo que se hace de, de una ejecución
eh, vamos, de un protocolo policial para llegar a la captura de esta persona, pero además el mal manejo que se hace del caso en general dentro de la Ujú. administración de justicia. ¿Qué habría que hacer? Deducir responsabilidades de personas específicas. ¿Cómo se deduce eso? A través de la investigación. ¿Quién dirige la investigación? Lamentablemente, el Ministerio Público, que en este caso está más enlodado que cualquier otro, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Ellos mismos han actuado manipulando evidencia. ¿Qué hacía el Ministerio Público con el expediente clínico de Alejandro? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo tenía? ¿Cuenta de qué? El Ministerio Público es la autoridad competente para tener los expedientes médicos y clínicos de cada persona que va a los hospitales. No es verdad, es falso. El hospital es la institución con autoridad, con la función de tener los expedientes de investigaciones que hace la Fiscalía. No es cierto, es falso. Por tanto, la Fiscalía tampoco tiene por qué tener los expedientes clínicos de los hospitales, a no ser que se esté llevando a cabo una investigación y parte del secuestro de esos expedientes porque se esté investigando en un crimen. Lo cierto es que hasta ahorita en este caso no se ha investigado ningún crimen. Lo que se ha hecho es obstaculizar evidencia, ¿verdad? Ujú. Obstaculizar que salga evidencia a la luz. Y con esa manera tan improvisada de obstaculizar, de eliminar evidencia, eh, pues también se ha generado muchísima evidencia, que yo precisamente desde el momento en que no nos permitían, fíjese usted, un acta original para poder llevar a cabo la sepultura del cadáver, desde entonces que yo empiezo a dar a conocer todo, unas inconsistencias y unas versiones de la Fiscalía General de la Ujú. República, ahí ya tenemos una serie de actos que pueden ser considerados como delitos, fíjese usted, precisamente para ocultar un crimen, ¿verdad? Delitos de ocultación, si usted quiere, de un crimen, de lo que quiera. Podemos entrar en una serie de Sí. interpretaciones y calificaciones, pero cierto es que al final de toda esta novela de que es un crimen muy emblemático, pues las investigaciones deberían de tirar algunas verdades para que la población pueda conocer todo cómo se fue dando la cadena de eventos y de actos que llevaron al crimen de Alejandro Mason y quiénes son los responsables. Y puedo estar convencida de eso. Altos funcionarios están metidos en todo este asunto, entre otros mediocres, insignificantes, gente vulgarcita que se utiliza para amedrentar, sicarios digitales que también puede que hayan tenido algunas participaciones, como el mismísimo Walter Arau. Y no me Ujú. vaya a salir a mí ese patán diciendo que porque dije esto, póngalo por favor, no vaya a editar este pedacito, Sí, sí, diciendo que sí. me va a ir a denunciar, porque vaya a ver si de verdad tiene valor de denunciarme, porque de hecho ese es uno de los tantos delincuentes que el gobierno debería tener ya dentro de las rejas, al menos para aparentar de que está combatiendo la delincuencia. ¿Verdad? Pues fichitas como estas puede que estén Ujú. involucradas en todo este hecho. ¿Y quién lo dice? La abogada que ha tenido contacto con algunas evidencias. Ujú. ¿De acuerdo? Ujú. Hay en este caso, licenciada, más bien llevándolo a esto, es ¿qué representa que se pueda llegar al fondo de un caso como esto para el país? Porque hay que decirlo, el caso no es un caso más, yo lo decía desde el inicio, partimos de eso. Es un caso que en realidad refleja casi en su máxima expresión las características que está enfrentando el país bajo un esquema de un régimen de excepción, con todas las condiciones que esto implica. ¿Qué significaría y qué significa para el país que casos como esto en realidad lleguen al nivel de revelación y de datos y sobre todo de la verdad, que muy poco se conoce de eso en el sistema de justicia por cómo se manejan las cosas? ¿A qué podría y qué Si contribución le podría dar llegáramos, al país?
Si llegáramos a la verdad, en principio tendrían que desarticular todos los elegidos de dedo por el presidente como el fiscal general. Tendría que Ujú, enfrentar la justicia, ¿verdad? No solo en este hecho, en muchos otros tantos hechos, usted mencionó el régimen de excepción. ¿Quién ha dicho que no hay crímenes que investigar adentro de la cárcel cuando han sucedido homicidios, ya sea por acción, y repito así para que el señor fiscal no vaya a venir diciendo que me va a inventar un delito? Los homicidios pueden ser, fíjese usted, por omisión, cuando yo omito ejecutar una serie de actos que me constriñen a mí, que tengo la obligación, basados en un principio que se llama deber objetivo de cuidado. Cuando yo omito ejecutar estos actos que son propios de mi deber objetivo de cuidado, de mi responsabilidad, y lo omito y no los ejecuto y dejo que la persona se muera, entonces yo soy parte de, o puedo ser yo una persona que ha ocasionado o ha cometido el hecho delictivo de homicidio, si usted quiere. De hecho lo es doloso, porque cuando yo ujú, omito a propósito ejecutar una serie de actos que van a salvar la vida de una persona, es homicidio por omisión de mis deberes, de ejecutar mis deberes. Y cuando con la conciencia omito accionar para que la persona muera, ese es un homicidio doloso, porque con ujú. dolo, con la mala intención, yo no ejecuto. Bah, imagínense que aquí en mi despacho hubiera una persona que fuera epiléptica y pudiendo yo llamar una ambulancia, brindar auxilios a esta persona, apago el aire acondicionado, lo dejo encerrado, que se asfixie y qué más, y en lugar de ejecutar actos para que se salve, omito ejecutar esos actos para que se salve porque quiero que se muera. Eso es dolo, Ujú. eso es intención, eso es homicidio doloso. Yo con dolo he dejado de actuar para que la persona se muera. Y está el homicidio culposo. Cuando sin querer que se produzca el resultado, la muerte de la persona, por negligencia, por impericia, hasta por Sí, ignorancia. Yo ejecuté algunos actos que llevaron a la muerte de la persona, pero no era mi intención. Como por ejemplo, vaya, en el tema de las cárceles. Vamos a suponer que hay una tubería de gas, esto es solo para explicar, eh, que por mi negligencia, mi descuido, la dejé destapada y se asfixian todos. Y se mueren porque ujú, el gas se esparce o porque una chispa, habiendo gas en el ambiente, en el aire, pues produce un incendio y se queman todos. Esa negligencia mía, que fue por olvido, porque no tapé bien la tubería, por lo que sea, yo jamás quise que se produjera el hecho, pero se sí, sí, produjo. sí, correcto. Eso es culposo, eso es Ujú, culposo, porque vamos, se juzga la culpa, el actuar negligente por ignorancia, por impericia, por lo que quiera, pero cuando yo quiero que se produzca, si por ejemplo, por el contrario, sabiendo que hay una tubería de gas, lo que quiero es que se quemen todos, lo destapo, lo dejo que fluya el gas por todos lados y después tiro un cerillo y yo me voy y se queman y se ujú, mueren todos. Eso es una masacre producida con toda la intención pensada y bueno, y a esto se le llama premeditación, conspiración y ejecución de los actos para que se produzca, ¿verdad? Y se produce, ¿verdad? Y le he explicado esto solo para totalmente. dejar claro que si adentro de las cárceles personas murieron que estaban bajo el cuidado del Estado, el Estado tenía el deber objetivo de cuidado de salvaguardar a estas personas y además de garantizar un debido proceso en el que se garantizara el pilar más importante dentro del proceso penal, que se garantizara la presunción de inocencia mientras esta no fuera destruida, esta esfera de protección de presunción de inocencia, porque la Fiscalía comprueba la culpabilidad de las personas o la participación en las comisiones delictivas, mientras la Fiscalía no sea capaz de destruir la esfera que protege, que se llama
presunción de inocencia, entonces el Estado tenía el deber, la obligación de entregar a las familias a estas personas vivos y salvos, como Sí. se los llevaron cuando fueron capturados, ¿verdad? En este caso, precisamente por ahí voy. Por eso creo que es relevante lo que está viéndose en este caso, porque el que usted está llevando, porque es uno de los que en realidad abre mucho más ese espectro de las cosas que están sucediendo bajo este esquema del régimen de excepción. Siendo así, ¿cómo califica usted, cómo caracteriza y califica usted el papel que están jugando las instituciones y sobre todo sus funcionarios? Acabamos de cerrar 2 años de régimen de excepción y hemos escuchado algunas declaraciones y posturas oficiales del ministro de Justicia, bueno, algunos que medio hablan, pero en general hay un comportamiento de silencio, de maquillaje de los datos y la información y de desinformación. ¿Cuál sería su calificación de este papel que está jugando la institucionalidad y sus funcionarios a 2 años del régimen de excepción? Yo diría que no hay un accionar de maquillaje de datos, hay accionar de ocultar datos, los ocultan. Particularmente yo mando a mis clientes muchas veces a interponer denuncias a la Procuraduría para los Derechos Humanos, para la defensa de los derechos humanos. Y lo que hacen es que simplemente no registran esas denuncias y dicen que no hay denuncias y que todo está bien y que no hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, estas instituciones son cómplices de una serie de ejecuciones de personas que pueden categorizarse porque encajan en la descripción de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿podemos confiar en las instituciones, en los funcionarios? La verdad es que no, porque han suprimido todos los derechos de toda una población. Un punto último que voy a dejar así bien claro. El estado de excepción no es una ley para perseguir delincuentes. El estado de excepción es un decreto que simplemente suprime sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, sus garantías procesales y las mías, aunque usted y yo no seamos delincuentes. Tal como se ha venido estableciendo hasta la fecha, en realidad muchos de los casos que se están llevando en el sistema de justicia dan muy poca esperanza de que en realidad lleguen a una resolución justa, por decirlo así. ¿Qué es lo que está pasando y para dónde va el sistema de justicia en el país? Yo no diría para dónde va el sistema de justicia, yo diría a dónde está el sistema de justicia, ¿verdad? Hemos llegado a unos tiempos donde la administración de justicia lo que hace es ser un instrumento para justiciar a muchas personas cometiendo grandes injusticias. Es serio el tema, es lamentable, pero en eso estamos viviendo, ¿verdad? No, no es un sistema de justicia que nos permita tener resoluciones de casos apegados a derecho, sino apegados a una serie de violaciones de derechos sin precedentes. El caso de Ernesto Mason, por ejemplo, Ernesto Mason es el que fue alcalde. Es Sí, un caso muy cuestionable. La manera en que se está manejando es muy cuestionable y que es visible porque es quien es. Pero ¿qué pasa? Los casos que no son visibles, que son de gente de una situación muy carente de recursos económicos, que en la sociedad no representa eh, una voz que sea escuchada o una imagen que pueda ser visible, sino que gente humilde, gente común, como yo, pudiera ser, no lo sé, ¿verdad? Que nadie sabe lo que está pasando. En mi caso incluso sería como exagerar decir de que no soy visible, porque de alguna manera alguna gente me sí, claro. conoce, me escucha, ¿verdad? Pero la gente que no, ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Se A eso queda iba yo. con todas esas semejantes injusticias? A eso Los de iba. los pies descalzos Totalmente. Y son quiero aniquilados en pedirle silencio. en esta dirección para cerrar. Y quiero que usted nos comparta una reflexión
concluyente en este sentido. Muchos siguen aplaudiendo las condiciones que está enfrentando el país, muchos siguen aplaudiendo el régimen de excepción, muchos en realidad le agradecen el estado y la condición de calma que tiene el país al régimen de excepción y califican que este ha sido la mejor iniciativa que se ha hecho desde un ejercicio público. ¿Qué reflexión le pondría sobre la mesa a la población, a la gente que de alguna manera sigue viendo en esto una respuesta, pero que tampoco se pregunta qué está pasando debajo de todas esas, qué decisiones y qué situaciones están pasando por debajo de ese esquema en el que ha vivido el país los últimos 2 años? Es una pantalla de percepción de una realidad aparente la que tiene la población ante una repetitiva maquinaria que le intenta meter en la cabeza a la gente que el estado de excepción es por su bien, que es para perseguir a los delincuentes, pero la verdad es que el estado de excepción no es una ley que se aplique para castigar al delincuente. El estado de excepción es la supresión de todos los derechos de toda la población, sin importar si esta población haya cometido o no delito alguno, sin importar si solo es gente trabajadora o gente pobre. Se le aplica la supresión de derechos porque el estado de excepción es precisamente excepcionalmente. Se suprimen los derechos de toda una población para paliar otras situaciones que son muy graves dentro de ciertas crisis que afrontan los estados. ¿Qué tipo de crisis, por ejemplo? Una invasión territorial. Ellos lo justifican así, diciendo que la delincuencia ha invadido y más, ¿verdad? Sí. O una catástrofe natural. La Constitución misma plantea plantea los motivos por los cuales un gobierno o un jefe de Estado podría considerar la imposición de un estado de excepción, ¿verdad? La Constitución ya nos plantea esos requisitos o condiciones constitucionales para que sea considerado. En este caso, ni siquiera es de excepción, porque excepcionalidad no tiene ninguna. De hecho, llevamos 2 años ya con el decreto de estado de excepción, o que también lo conocen así como un régimen de excepción. Lo cierto es que se va aprobando cada vez la extensión del estado de excepción cada 30 días, si usted se fija. Eso es así porque es ilegal que se le supriman los derechos a la población de manera permanente. Entonces, cada 30 días van otra vez aprobando que se mantenga el estado de excepción los diputados, porque sería descabellado que el presidente diga que por todos los años que él va a gobernar, es incompetente, es capaz de gobernar sin someter a toda la población, suprimiéndole sus derechos. ¿Cuál es el sentido de suprimir sus derechos, los míos y los de todos los ciudadanos? Es que, por ejemplo, si asesinan a una persona, no hay delitos que investigar, porque como se le suprimieron sus derechos, si no tenía derecho a la vida, ¿cuál derecho se le violó si no tenía? No se puede violar un derecho inexistente. Entonces, de ahí que el mismo fiscal, los mismos funcionarios dicen, no hay delitos que investigar. Si prácticamente esas personas no valían nada, porque no tenían derechos, porque se les suprimieron los derechos. Pero eso es, en definitiva, es la supresión de todos los derechos de una población. No es una ley que sirva para perseguir a los delincuentes y que se le aplique y que el régimen de excepción diga, ah, si es pandillero le ponemos 50 años de cárcel. No es eso, no es una ley, es un decreto que dice, suspéndansele, suprímansele todos los derechos a la población por un tiempo de 30 días. Entonces, cada 30 días lo están aprobando nuevamente. ¿Verdad? Eso es en esencia. Finalmente, ¿por qué la gente aplaude este régimen de excepción? Porque no entienden ni lo que significa. Piensan que es una ley que se aplica y que con eso se castiga a los delincuentes. Y no es verdad. No es eso. Es la supresión de derechos. Vale. Viene el 1 de junio y básicamente parece que todo va a ser igual. Es
digamos, coherente que el país siga bajo régimen de excepción ya en este nuevo ciclo de periodo político que venimos. Ante Pues la incapacidad. deberíamos de cerrar ya esta etapa. Ante la incapacidad, la incompetencia de los funcionarios públicos de gobernar sin mantener sometida a la población, yo pienso que es como la única manera de que pueden, mantener a la población aterrorizada, que por ejemplo no hable, que no diga que estamos en una dictadura. Muchos somos aventurados y lo decimos, como usted y como yo, y como unos pocos que hablamos, ¿verdad? Em, Aterrorizamos a la población que no hable porque si no le aplicamos el estado de excepción, dice. Entonces la gente tiene miedo. Incluso cualquiera, un vecino, puede hacer una llamada anónima y si usted le caía mal, se deshace de usted y ya está, ¿verdad? Así de inseguros estamos. Y Lucrecia eso es lo que viene, Landaverde, abogada penalista, ¿verdad? así mismo. Le agradezco, la verdad, el tiempo, compartir con nosotros y con nuestra audiencia información valiosa. La verdad es que tener acceso a toda esa información, a esta experiencia, al conocimiento, hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Y yo creo que esto también contribuye a una sociedad y a una persona, a un ciudadano, de alguna manera que vaya despertando. Ojalá y que sirva en esa dirección. Le agradezco, Lucrecia, por el tiempo y por la información que nos ha compartido. Gracias a usted por invitarme. Espero que las cosas que yo he dicho sirvan para que de alguna manera la gente pueda hacer conciencia de la realidad que vivimos, ¿verdad? Y que no todo es como se plantea a través de la maquinaria propagandística del Estado, sino que por el contrario, hay que ocuparnos de todo lo que está pasando para que veamos cómo juntos podemos salir de este agujero al que nos metieron las masas por la falta de entendimiento y la falta de educación que a los gobiernos, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, no van a tener intención de combatir la ausencia del acceso a la educación de la gente. No le van a proveer educación, no van a invertir, porque el negocio de ser político precisamente está fundamentado en que hayan masas de gente que ignora, que no alcanza a entender y que solo se emociona con algunas promesas y con lo mismo de siempre. Toda la vida les han prometido seguridad, 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 porque jamás han invertido verdaderamente en la seguridad. Por eso es que líderes pandilleros como el CACO han sido beneficiados y protegidos por el mismo gobierno actual, que no solo ha aplicado estas técnicas del gobierno actual, también gobiernos del pasado y en el futuro quizás lo sigan haciendo, porque más allá de estar pensando en una política constructiva de país, en lo que piensan es en llevar una política que les permita beneficiarse de eso y tomar al país cabalmente, como decían muchos, como que es su hacienda personal, que Ujú. les rinde, que les da tributos, que les da frutos solo a los que gobiernan, solo a los que ostentan una función pública dentro de la administración, valga la redundancia pública, ¿verdad? Ellos nos administran nuestros bienes, cuando administran nuestros bienes, ellos deciden qué hacer con ellos y se roban pues todo, aumentan los impuestos y les sacan su dinero, la pobreza es más talante. El día que se invierta en educación, estaremos no solo combatiendo, fíjese usted, la ignorancia de la gente, sino que le estaremos dando suficientes herramientas para que salgan adelante. Y ese día que verdaderamente invertamos en educación, habremos acabado hasta con el negocio de ser políticos, porque un pueblo educado no va a aplaudir a ningún político. Así finaliza ya. Eres. Ojalá que todo este esfuerzo y esta batalla que se hace contribuya en esa dirección al país. Le agradezco nuevamente, Lucrecia. Nos vemos hasta la próxima. Espero que podamos tener otra charla más adelante. Por supuesto, hay muchos temas interesantes en materia de justicia que hay que discutir. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros y, por supuesto, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla para que en el camino ustedes puedan compartir, puedan interactuar, reaccionar y también enviarnos sus recomendaciones o sus dudas. Abrazos y hasta la próxima.